amigos, gracias por seguirnos en esta su programación, La Hora Constituyente. Es nuestra tercera programación. Para hoy tenemos pensado, planificado, preparado para usted, amiga y amigo, que nos sigues por las radios de FEGER, por Racinaco Internacional del Ecuador, por Codeca Guatemala, Radio Victoria de Guatemala, Al Carajo de Colombia y Juventud Plurinacional. Tenemos pensado, preparado el tema de juventudes y cambios estructurales. Ayer ha sido, y ojalá que sean todos los días, un día lleno de activismo, 8 de marzo. Y a raíz de ello vamos a leer nuestra nota editorial que tenemos preparado para hoy y lo titulamos así. 8 de marzo es un acto apolítico, esa es la pregunta que nos mueve para nuestra editorial. Entre comillas, somos feministas, sin partido, sin Estado, sin marido, es una de las consignas constantes que compañeras mujeres pintadas de colores arengan con fuerza cada 8 de marzo en las diferentes ciudades del mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es importante recordar que las heroínas asesinadas en cuya memoria se hacen activismo cada 8 de marzo y las que fueron inmoladas posteriormente fueron y son esencialmente políticas. Las mataron por defender, ejercer derechos y transformaciones estructurales de orden nacional e internacional. En este sentido, el 8 de marzo es una fecha tremendamente político para denunciar, despertar, politizar la conciencia dormida de las poblaciones machistas y patriarcales que abona al funcionamiento criminal de la maquinaria estatal y social que despoja y asesina a las mujeres por ser mujeres. Entender el 8 de marzo sin organización política o partido, sin Estado, es quitarle la esencia a las actoras colectivas subalternos, es quitarle la esencia al 8 de marzo. La apoliticidad convierte a las mujeres indígenas subalternas en víctimas y el victimismo es un terreno fértil para la irradiación de la caridad internacional apolítica mediante la cooperación financiera y sus organismos no gubernamentales. Mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, migrantes, etc., soportamos el mayor peso del desorden mundial y nacional violento. En estas condiciones, nuestra tarea principal es transformar esta situación de colonialismo recargado. Es decir, nuestra misión es esencialmente política por nuestra condición de subalternidad. Nuestra apuesta es y debe ser avanzar en la construcción de nuevas relaciones de poder. Pensar, diseñar nuevos estados, nuevos ordenamientos jurídicos. Tenemos que generar nuevas interrelaciones equilibradas entre varones y mujeres, entre los humanos y dentro de la comunidad cósmica. Todo esto se hace por ahora con nuevos estados, nuevas leyes, nuevas organizaciones políticas. Decir que sin leyes, sin organizaciones políticas vamos a ser libres es cooperar a que las condiciones de violenta dominación masculina perduren en el tiempo y otras y otros hagan negocio o un modo de vida de esa situación de dominación. Felizmente, tanto en Guatemala como en otros rincones del mundo, surgen y crecen propositivas voces colectivas como las que gritan nuestras compañeras del Comité de Desarrollo Campesino Codeca. Vamos por un Estado plurinacional mediante un proceso constituyente popular y plurinacional para reconstruir nuestro buen vivir. Y en ese camino van avanzando como sujetas sociopolíticas colectivas junto a sus compañeros, sus familias y sus comunidades. Codeca y otras organizaciones de subalternos despojadas nos enseñan que el camino de liberación no debe ser una apuesta individual, debe ser colectiva, comunitaria, integral y con un horizonte que cuestione y transforme la civilización de la modernidad que nos coloniza, mediante una propuesta o las propuestas de buenos vivires. En este sentido, amigas y amigos, el 8 de marzo no es apolítico, ni mucho menos únicamente motivo para la protesta de las víctimas. Es un día para generar conciencia política, para la construcción de nuevos procesos constituyentes plurinacionales que diseñen e implementen nuevas formas de organización política, económica, social, espiritual y cultural y de convivencia cósmica. Eso es y debería ser el sentido del 8 de marzo y en eso estamos. Muchas gracias por seguirnos en esta hora constituyente, amigas y amigos de Racinaco Internacional del Ecuador, de Al Carajo de Colombia, de Codeca Guatemala, de Radio Victoria y las radios FEGER que nos están siguiendo. Esta producción es del movimiento Codeca Guatemala que para hoy preparó Juventudes y Transformaciones Estructurales. Están con nosotras, nuestra compañera Claudia Martínez del movimiento PAMI de Guatemala, Elda Aguaré de Guatemala también del movimiento Codeca, está Jenny Magolia Mamani
Cuno, desde Puno, Perú. Ella nos va a presentar de un espacio de medios de comunicación también articuladas en el sur. Y Curia Tupaña, ella es nuestra compañera, tenemos el conecte por nuestro colega y compañero José Atupaña desde el Ecuador. Vamos a dejar entonces el micrófono a Claudia, luego Elda y luego Jenny y Curi para que hagan su respectiva presentación. Adelante, Claudia. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Martínez. Como bien lo mencionaste, Juvenal, yo trabajo para el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia, PAMI, y más o menos el territorio es el suroccidente del país. Y pues bueno, en relación a lo que comentabas, me voy a aventurar a platicarles de una vez las cuestiones que se van a tocar en este momento. Pues bueno, nosotros creo que creemos que la juventud tiene sueños porque trabajamos con jóvenes que están soñando de verdad tener un país mejor. El problema es que tanto las autoridades locales como las autoridades nacionales asumen que esa no es una responsabilidad del Estado y ustedes van a escuchar todo el tiempo en los discursos políticos que los jóvenes van a ser el futuro o que ellos tienen la responsabilidad de cambiar la historia. Pero ¿con qué herramientas podemos llegar los jóvenes a cambiar la historia si tenemos un sistema educativo deficiente que además no hace más que reproducir las ideas dominantes? Entonces, creo que para poder salir de este sistema de opresión tenemos que aventurarnos a la organización comunitaria, la organización juvenil, la organización campesina, para poder lograr estos cambios estructurales de los que hemos estado hablando tanto tiempo, ¿verdad? Porque no podemos nosotros asumir un compromiso de Estado. Es cierto que el Estado es necesario, como nos hacía Conciencia Juvenal hace un momento, pero ¿para quién trabaja el Estado en el que vivimos actualmente? ¿A quién es a quien le está sirviendo este Estado? ¿Para quién construye? Nosotros como juventudes creo que necesitamos trabajar en la reestructuración de ese Estado. Cabe mencionar que una feminista hace muchos años dijo que las herramientas del amo no desbaratan la casa del amo. Entonces, estas constituciones que son en su origen opresoras, tienen que ser cambiadas por una constitución que venga y nazca de las necesidades de los pueblos y también, sobre todo, de las juventudes, porque en los sistemas familiares se reproduce eso que existe a nivel nacional de las jerarquías. ¿Quién manda? El hombre de la casa, luego está mamá, luego están los hermanos mayores, y así los jóvenes y los niños se van quedando en el último lugar cuando en realidad deberían ser quienes guían las acciones de los adultos, ya que el mundo que estamos trabajando y construyendo es para ellos, para que puedan tener el buen vivir que nosotros no tuvimos, las infancias que a nosotros se nos negaron y la calidad de vida que merecemos por el hecho de ser seres humanos, sin importar si somos niños, jóvenes, adolescentes, indígenas, campesinos, porque es un derecho inherente por ser todos hijos de la misma madre, que es la madre tierra. Gracias. Muchas gracias Claudia Martínez desde PAMI. Nos llama a esa reflexión de que el Estado no es necesariamente, por lo menos este Estado que llamamos desde Centroamérica, o que aprendimos a llamar, porque en facultades de Derecho nunca lo aprendimos a llamar así, Estado colonial, Estado criollo, no es la herramienta para la liberación, por supuesto que sí, y muy bien decía Claudia, que con las herramientas del amo no vamos a construir otra casa que no sea otra casa del amo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Estamos conversando hoy, amigas y amigos, en este su programa La Hora Constituyente, donde abordamos el abecedario de lo que significa, de lo que debería significar los procesos constituyentes plurinacionales, ojalá en esta Aviala bicentenaria, sobre juventudes y sueños de transformaciones estructurales. ¿Existen o no existen sueños de cambios estructurales en la juventud? En esta juventud, ya sea los millennials, ¿no? Los que nacieron después de los 80, o la generación, digamos así, que los llaman también de cristal, ¿no? Los nativos digitales, ¿existen o no existen? Desde nuestra parte, ojalá que no solo existan prejuicios hacia ellos, sino sobre todo también capacidad de escuchar, para sentir sus sueños. Y de eso estamos abordando. Vamos a escuchar enseguida, para que aborde también directamente sueños y
por cambios estructurales que podamos tener o que puedan tener las juventudes aquí en Guatemala, a Elda Aguaré. Son las 9:11 aquí desde Guatemala, Centroamérica. Estamos transmitiendo para diferentes canales de Aviala para usted, sobre todo, amigas y amigos. Vamos, Elda Aguaré, adelante con el micrófono. Hun saqrbal chiweni malahi wonohel, chikama hun rutsiliwaj, chiwa ihri, chiwa chanim kincha panok sha pubi takre kashkolil kiraktak per katinamit ishimulew, sharmalri rahushik qerok moma pahaltumap keqiyapanok hun ke ushik qatsir pubi takwa kashkolil kiraktak. Muy buenos días, reciban un cordial saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Elda Aguaré Maya Quiché, defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Formo parte del núcleo del movimiento Codeca. Y pues realmente la juventud, claro que tenemos muchos sueños por hacer cambios estructurales en el país. Desde las comunidades, muchos jóvenes nos hemos despertado para dar a conocer nuestros ideales, ¿verdad? Pero lamentablemente nos encontramos con retos y desafíos desde los territorios, desde el sistema que oprime, el sistema que nos ha impuesto. Por ejemplo, el adultocentrismo, lo que se vive en las comunidades o en los pueblos, ¿verdad? De que porque el mismo sistema nos ha impuesto esta ideología de que los hombres mayores pueden más que los jóvenes, o que no tenemos capacidad o acabamos de nacer. Son palabras que a veces se nos dicen, ¿verdad? Pero son retos que hemos desafiado los jóvenes, que estamos aportando nuestro granito de maíz desde los territorios para transformar esta realidad, ya que no podemos seguir otros 500 años más bajo el imperialismo, bajo un sistema que excluye a los jóvenes, a las mujeres. Ayer, 8 de marzo, ¿verdad? De que muchas mujeres se pronunciaron y pues qué bueno, ¿verdad? Pero que nuestro sueño sea transformador, que nuestra visión sea la construcción del buen vivir y hacer cambios estructurales en el país. No nos quedemos con que, bueno, 8 de marzo, no a la violencia o felicidades mujeres, dicen algunos por ahí. No es así la visión, sino que es de transformar este estado fallido que no sirve y nunca nos ha servido para los pueblos originarios, porque nuestros ancestros nunca formaron parte del Estado-Nación y nunca hemos sido parte porque nos han excluido desde la creación de leyes, desde la creación de instituciones, desde los que ocupan los cargos. Todo está politizado, todo está corrompido. Nos damos cuenta hoy en día, ¿verdad?, de la alza de todos los productos que consumimos y los servicios necesarios para los pueblos. ¿A causa de quién? Pues por los mismos gobiernos corruptos que nunca han velado por los pueblos, sino que por los intereses oligarcas, intereses empresariales, y los pueblos seguimos marginados, seguimos empobrecidos, porque no existe oportunidades, no existe calidad de educación, no existe buena salud desde las comunidades, pues se nos han impuesto tantas cosas que no nos sirve a los pueblos. Entonces, la juventud nos queda ese reto, nos queda esos compromisos de seguir trabajando, de seguir apoyando a las comunidades, no importando lo que nos digan, ¿verdad? Porque como mencionaba, que a veces o el hombre vale más que la voz de la mujer, digamos, pasa eso, porque el mismo sistema patriarcal nos han impuesto, porque antes nuestros abuelos, nuestros ancestros no vivían así, o sea, existía el dualismo, existía la complementariedad, la armonía entre pueblos y entre muchos principios y valores que ellos convivían, ¿verdad? Eran comunidad, eran personas que compartían, pero actualmente pues no podemos, ya no se da lo mismo por el mismo sistema,
que nos han impuesto, nos ha venido a invadir ideológicamente desde las escuelas, desde los medios de comunicación. Y realmente es necesario, es urgente hacer esos cambios profundos desde las raíces. No podemos seguir bajo este sistema. Yo como juventud me he dado cuenta de tantas necesidades y en el movimiento Codeca, pues me ha abrido de la venda de los ojos, porque antes quizás no lo pensaba así, porque me inculqué, me formé en una escuela de 4 paredes que no me enseñó a pensar, sino que nos enseña a obedecer el mismo sistema y replicar, ¿verdad? Y eso era, entonces, desde que me involucro en el movimiento Codeca, pues me he dado cuenta de tanta realidad y salir en las comunidades y ver la situación de las personas, de la juventud, de las mujeres queriendo sobresalir adelante y que existe algo que no nos deja salir, pues es un problema grave que ya no debe de seguir dando. Tenemos que transformar el Estado como pueblos originarios, tenemos muchas capacidades que muchas veces se nos han invisibilizado nuestras luchas, porque cuando hoy en día un defensor de derechos humanos da a conocer la realidad, ¿qué es lo que pasa? Inicia la criminalización por parte del Estado, por parte de los poderes oligarcas que no nos quieren ver despiertos, porque el despertar del pueblo los tienen miedo, el patrón nos tiene miedo. Entonces, por eso es que buscan la forma de cómo silenciar las voces, pero no nos tenemos que dejar, o sea, los hombres, mujeres, jóvenes, campesinos, es momento de despertar y seguir dando a conocer esa realidad mediante los medios alternativos que hacemos ahora, porque también los jóvenes nos hemos convertido en comunicadores, comunicadoras comunitarias, dando a conocer lo que pasa en nuestros territorios, aunque el sistema y sus medios corporativos tratan de silenciarnos, pero nosotros estamos rompiendo cercos mediáticos desde las comunidades, desde los territorios de Guatemala. Muchas gracias, Elda Aguaré, desde el mundo quiché, desde el pueblo quiché de Guatemala, desde el espacio nuclear, como dice ella, de articulación del movimiento Comité de Desarrollo Campesino, nos reflexiona que efectivamente la juventud tiene sueños, pero el Estado, como muy bien categoriza ella, adultocéntrico, criollo, patriarcal, no permite que esta juventud, o por lo menos que se escuchen las voces de la juventud. Y brillante, obviamente, y da satisfacción que jóvenes que están en espacios de organización, que a su vez están haciendo camino para heredar a los niños que actualmente son niños, pero que van a ser jóvenes, ciudadanos plenos en algún momento, que son los que vienen después, disfruten de organizaciones sociopolíticas diferentes en las que vivimos. Amílcar Monroy nos lee y nos sigue desde el mundo del Petén. Nos dice: jóvenes, de ustedes depende que los pueblos sigamos en el infierno del sistema putrefacto o vayamos al cielo con una nueva constituyente. ACPP dice: Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Y mi respeto y admiración a la juventud. Saludos, hermano, y todos desde los verdes de Petén. Dice también, gracias Amílcar, gracias por seguirnos, gracias por moverte en estos contenidos. Yo sé que sos uno de nuestros seguidores constantes y fans destacado. Dice Luisito Hernández: adelante, compañeros. Claro que sí, Luisito, vamos a seguir adelante. Hemos leído algunos mensajes del espacio Codeca Guatemala. Vamos a ir a otros canales también para leer los mensajes. Pasemos hacia el mundo, hacia las alturas de nuestro continente, de Abya-Yala. Vamos a ir directamente a los Andes más al sur todavía, como es el departamento del Puno, República actual del Perú. Y ahí está Jenny Magolia Mamani Kuno, que también se va a presentar quién es ella y si existen o no sueños de cambios estructurales en este país. ¿Sí? Que también está empujando proceso de constituyente popular y plurinacional, que es así como lo han titulado los que están planteando la propuesta constituyente. Adelante, por favor, Jenny. Muy buenos días, me logran escuchar, ¿verdad, hermanos, hermanas? Bueno, mi nombre es Jenny Magnolia Mamani Kuno, soy de la organización Unión de Mujeres Aymaras, así también la red de comunicadores indígenas de Puno, Perú. Y bueno,
Hablando para el tema más de sueños de cambio de los jóvenes, como muy bien ya estuvieran hablando las hermanas, este sueño de cambio lo venimos luchando desde, no de ahora, de esta generación. Creo que este cambio lo venimos luchando de generaciones pasadas. Muy bien sabemos que la política, el gobierno, por ejemplo, en nuestra realidad peruana es muy, muy complicada. Aún sigue existiendo el machismo, la marginación. Existe todavía ese poder político de corrupción que no permite, que no da accesibilidad a una buena educación, porque por ahí podemos partir, la educación y la comunicación. No hay una brecha que pueda hacer que estos dos vayan de la mano. Si estuviera una buena comunicación, creo que así como yo, muchos jóvenes podríamos llevar una buena educación y hacer el cambio que necesitamos. Francamente, en nuestra realidad hoy en día se sigue viviendo que la educación ya no es libre, ya no es gratuita. Muchas universidades están viendo el lucro con esto de la educación. Nuestro actual gobierno o representante que tuvimos, que llegó al poder, fue manipulado por la política y quizás por la corrupción y de cierta forma ya no está cumpliendo con todas las promesas que había indicado que la educación iba a ser libre, a la universidad iba a ser el ingreso libre. eh, y hoy en día no vemos eso, ¿no? Incluso ahora, contando manera de experiencia, aquí en Puno, en la Universidad Nacional, para poder ingresar a la universidad había un monto, un costo, que normalmente era accesible a nuestros hermanos, hermanas de muchas comunidades o provincias de donde se vengan encontrando. Vienen los hijos a estudiar, vienen a poder hacer un cambio, a poder seguir una carrera profesional. Pero ¿qué pasa? Se encuentran con este tipo de cambios que ahora el monto se elevó, ya no es al mismo costo, perdón. Y eso nos hace ver que la educación ya no es libre, o sea, ya no podemos estudiar y es una limitación para muchos hermanos, porque muchos hermanos trabajan y estudian. Y por ende, ahora viendo este costo muy alto, es casi imposible para nuestros hermanos que somos de pueblos rurales, de pueblos muy recónditos de nuestra región de Puno, y que es imposible solventar este tipo de gastos. Con ello nos damos cuenta de que la corrupción, la política, no ha ido cambiando, no ha ido mejorando, y lo único que nos queda a nosotros como jóvenes es buscar ese cambio, no solo a través de nosotros, sino también impulsar a los jóvenes que van creciendo, porque aún todavía hay niños, niñas, adolescentes que no conocen de la realidad de nuestro país, y hay muchos como yo, quizás también a manera de experiencia, que, que tenía esa dureza de poder identificarse con su idioma original, que era mi idioma original de mí es el idioma quechua, pero por cosas de la marginación, el machismo, porque supuestamente el idioma más perfecto es el español o el inglés, que te lleva a un gran futuro, y que el quechua tú debes olvidarlo, o que tus raíces tú debes olvidarlo porque ahora es otro nuevo mundo. Y no es así. Y yo agradezco bastante no haber que existan las organizaciones que impulsan, que ayudan a los jóvenes como yo y otros jóvenes a seguir perseverando y luchando por los orígenes de donde venimos, de donde provenimos, porque hay mucha problemática, hay mucho trabajo que realizar entre jóvenes mismos, apoyarnos, incentivar ese cambio, decir basta ya a esta al machismo, basta ya a que nos digan no, no el idioma original, sino el idioma nuevo que es el inglés. Yo pienso que de una buena vez deberíamos generar a la educación, perdón, agregarle el idioma que es libre, que es nuestro idioma quechua. En la región existe idioma quechua y idioma aymara, así como otros idiomas que han ido desapareciendo. Pero, ¿qué pasa? Que por el tema de política o por el tema de educación o por el tema de que el joven necesita cambiar, el joven necesita progresar, el joven va a ir a nuevos rumbos, no necesita su idioma, es lo que nos dicen, pero en realidad no es así. El idioma nos hace, el idioma hoy en día ya se defiende gracias a las organizaciones, gracias a los hermanos que han ido trabajando en Abya. Ahora ya los derechos, existen convenios, existen leyes que las defienden, y de alguna u otra manera nos ayuda a nosotros los jóvenes a poder basarnos bajo esas leyes, porque hoy en día a veces
a manera también de contar otra experiencia, hay hermanos que presentan documentos a instituciones públicas y privadas en su idioma, ya sea quechua o aymara, no las aceptan. ¿Por qué? Porque simplemente el profesional que está a cargo como mesa de partes no entiende lo que ha escrito. Entonces creo que yo también, eso de ahí también deberíamos de partir, ¿no? Porque no es justo que un hermano que sí está respetando el documento que como indica, ¿no? Que por mesa de partes, una solicitud, y, pero que el hermano que está al otro lado, que es de mesa de partes, no lo entienda, creo que eso ya es una falta de respeto a nuestras leyes, a nuestros orígenes quechos y aymaras, y por ende, eso también yo agrego, ¿no? Un punto que conversar, que hoy en día dicen que ya hay incorporado una persona bilingüe, una persona que ya sepa del idioma y que lo va a interpretar, pero no, aún seguimos viendo esa debilidad que no existe, que todavía no hay apoyo de parte de las instituciones públicas y privadas. Entonces también ahí tenemos otro punto que tocar y que digamos, ¿no? Que por más que nos digan que sí existe un cambio, que sí se está viendo el cambio, pero no se está viendo. En realidad, aún nos toca seguir trabajando los jóvenes nosotros de hoy, porque tenemos muchos hermanos, hermanas ya de edad que aún no expresan bien el español y necesitan ayuda, y a veces sus documentos no son atendidos. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un intérprete. Y eso es lo que a veces duele a uno como joven, y por ello el cambio está ahí, sí, las metas está ahí para podernos dar a conocer a todos que necesitamos trabajar en unión, necesitamos trabajar con fuerza, y nosotros como organización hemos estado viendo charlas, seminarios, haciendo dar a conocer que no es malo presentar documentos en el idioma original, y al mismo tiempo exigir a las instituciones públicas y privadas que tengan su intérprete y que puedan responder como debe de ser, ¿no? A la solicitud que el hermano o la hermana tenga frente al problema que está ocasionando en su comunidad o en su organización. Por ende, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir nosotros como organización y también como Unión de Mujeres Aymaras, que viene trabajando, ¿no? Para que se pueda desarrollar este tipo de cambios a través de seminarios, a través de talleres que de cierta manera influyen a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día ya se vienen con más confianza, con más seguridad, para que puedan identificarse de dónde provienen, quiénes son, qué culturas son, y así de esa manera generar cambios. Yo desde aquí hago el llamado desde la región de Puno, Perú. Somos dos idiomas, que es quechua y aymara. Hacemos el llamado a todos los hermanos que podamos seguir uniéndonos y trabajar, poder tener más conversatorios, poder tener más talleres, para que así de esta manera nuestros derechos, porque las leyes ya nuestros antepasados ya las hicieron, lo único que nos toca a nosotros es trabajarla, seguir y continuar, para que no se quede ahí en stand-back, no se quede paralizado este tema de levantar nuestros sueños como jóvenes indígenas, no quede paralizado, sino también enseñar a los que vienen creciendo, y para que de esa manera podamos cambiar este mundo, porque como bien sabemos, nuestro mundo aún no existe cambios como lo venía diciendo, pero nosotros tenemos ese trabajo de realizarlo. Y desde acá de Puno, decirles y expresarles que vamos a seguir luchando, y bueno, esa parte no olvidemos, ¿no? Que somos pueblos originarios juntos en unión y en trabajo. Muchas gracias, Jenny. Por favor, voy a pedir también a Curi que active su cámara. Estamos conversando, amigas y amigos, en su programa que se llama La Hora Constituyente, donde abordamos el abecedario, lo que se entiende por doctrina, digámoslo así, tradicional del constitucionalismo en la región, y también a nivel, digamos, del mundo occidental, de la Academia Occidental, lo que significa un proceso de asamblea constituyente. De eso se trata este programa. Y para hoy estamos abordando específicamente los sueños, las propuestas de cambios que tienen los jóvenes, o que tendrían los jóvenes, de cara a las nuevas asambleas constituyentes que emergen en la región. Recuerde usted que en este momento un país que está celebrando, que está en proceso de asamblea constituyente, no lo llaman asamblea constituyente por las razones que les explicaba la anterior jornada o la anterior transmisión, lo llaman convención constituyente, es Chile.
y están planteando también Estado plurinacional. Otro país que está impulsando ello es Guatemala. Todavía no están en la etapa que está ya Chile, una asamblea ya reunida debatiendo contenidos de la Constitución. Están, en el caso de Guatemala, en la etapa preconstituyente, pueblos, comunidades organizándose, debatiendo el tema constituyente, las propuestas, etc. Otro país que está empujando esa propuesta es el caso de los pueblos del Perú, desde donde nos ha hablado nuestra compañera Jenny. Ojo, Jenny nos planteó la necesidad de hacer un Estado que efectivamente hable los idiomas, ¿sí? Porque usted tiene que entender, amigo y amiga, ¿no? Jenny hacía una remembranza de la historia, de una memoria de la historia de los países. En nuestros países, ¿sí? que Elda lo llamó estados criollos, bicentenarios, hablar idioma que no fuese castellano era penado por ley, ¿sí? Escuche bien esto, aunque antes se nos prohibía hablar el idioma castellano a nuestros abuelos, le cortaban la lengua, ¿no? Luego, con las repúblicas bicentenarias y con este colonialismo de 2 siglos, se nos obligó a olvidar nuestros idiomas, ¿sí? Y nos obligaron a hablar el castellano a través de las diferentes instituciones. Y Jenny muy bien decía, educación, comunicación, iglesias, todos hablan castellano. Ningún funcionario del Estado no habla otro idioma que no sea el castellano, ¿sí? Mas, sin embargo, hay leyes secundarias que sí reconocen, que sí establecen, como en el caso del Perú, la Constitución dice, en los lugares donde corresponda, los idiomas que no sea el castellano, como aymara, quechua, serán idiomas oficiales, pero hasta allí llega. Que el funcionario público lo hable, que el Estado hable idiomas que no sea el castellano, eso es absolutamente una tarea pendiente. Por eso se plantea la necesidad de un Estado plurinacional a través de procesos constituyentes, un Estado plurinacional que hable, obviamente en eso no se agota el Estado plurinacional, pero que hable los idiomas. Bolivia avanzó hacia el Estado legalmente, constitucionalmente hablando, a Estado plurinacional. ¿El Estado habla los idiomas de los pueblos de Bolivia? Todavía no. Sigue siendo el castellano. Lo digo porque Jenny nos planteó el tema del lenguaje, ¿sí? Como tarea pendiente, ¿no? Desde la juventud para el tema de... Y Jenny nos muestra, ella dice, se articula en el espacio aymara, pero ya es quechua. Es otro planteamiento entre líneas que nos dice el tema de la propuesta de la interculturalidad, ¿sí? Reconstruir nuestra identidad, pero no para cerrarnos. Yo soy quechua, pero articulo en el espacio aymara. Interesante. Bueno, estamos con ustedes, amigas y amigos, a través de Al Carajo Internacional de Colombia, a través de Rocinaco Internacional del Ecuador, Codeca Guatemala, Radio Victoria Guatemala, Radios FEJER, varias radios del espacio de FEJER, y Juventud Plurinacional. Estuve leyendo, dice Eddie Ronald Tomás, nos manda, dice saludos, estamos en el canal de Juventud Plurinacional, que es un espacio de juventudes de Guatemala. Vamos a ir con Curi. Curi, por favor. Estamos en Ecuador, preséntese. Hay sueños de cambios estructurales en el Ecuador, desde la juventud. Adelante, Curi. Tu micrófono, Curi, por favor. Imanaya mashikuna allí punja tukuikunawan, yukamikani Curi Sisa Tupaña, Quicho Purúa, Ecuador, Mamayactamanta. Un saludo especial para todos los compañeros que están participando en este importante espacio y también un saludo para todos quienes están mirando o están también escuchando este programa. Soy Curi Sisa Tupaña, mujer indígena del pueblo Quichua Purúa de Ecuador. Respecto a la pregunta que hizo, si los jóvenes tienen sueños de cambios profundos, decir que desde el espacio de Ecuador, por supuesto que tenemos como jóvenes sueños de cambios profundos, de que mejoren algunas condiciones que creemos que deben mejorar. Y en ese sentido, por ejemplo, desde Ecuador aquí participo en la organización, se llama Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Quito, que son de comunidades, de pueblos indígenas que han migrado, se han movilizado hacia la ciudad de Quito y desde ahí han desarrollado sus vidas desde hace algunas generaciones. Entonces, con los jóvenes de aquí de la COIC y también de otros jóvenes desde otras provincias, se han generado como algunos espacios de encuentro en Quito,
y hay algunas reflexiones sobre de qué es lo que queremos los jóvenes. Entonces yo más bien les quisiera como transmitir esas reflexiones que hemos realizado como jóvenes. Por ejemplo, se dice que los jóvenes buscamos generar espacios de convivencia, de encuentro y fortalecimiento de los pueblos originarios para seguir viviendo y conviviendo de acuerdo a nuestra filosofía runa, de acuerdo a nuestras costumbres, formas de relacionarnos entre las personas y también con la naturaleza, de acuerdo a nuestra historia y formas de ser y estar también. De forma que como comunidades indígenas aquí en el Ecuador, sea en el campo o en la ciudad, podamos tener una vida digna. Y esta vida digna, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo a través de algunos campos, algunas líneas de trabajo que podrían ser como una comunicación propia desde la experiencia y vivencia de los pueblos originarios, también desde el fortalecimiento del idioma quichua, que es nuestro idioma ancestral, al menos en la región andina de lo que es Ecuador, también del desarrollo de nuestra identidad cultural en el ámbito de la salud, el deporte, las artes, la educación. También afianzar la aplicación de la justicia indígena como forma de resolución de los conflictos que tenemos a nivel interno, en las comunidades o también en los espacios donde estamos organizados. También el tema de fortalecer los gobiernos comunitarios. Creemos que hay un potencial en el tema de los gobiernos comunitarios que sí es claramente diferente y tiene algunos valores, a diferencia de, por ejemplo, de las formas de gobierno de Occidente o las democracias que nosotros podemos visibilizar también aquí en lo que llamamos Ecuador. También es importante, o una de las preocupaciones que desde los jóvenes se habla es de proteger nuestras tierras ancestrales. Hay muchos casos, por ejemplo, a nivel incluso más todavía en la Amazonía de lo que es Ecuador por el tema del extractivismo. Ahí hay una disputa permanente en el tema de la minería y también del despojo de estas tierras y también los efectos que produce todo este tema de la minería. Por otro lado, también creemos que se debería perpetuar los 21 derechos colectivos que se han ganado con las luchas sociales. Por otro lado, también, como decía, nosotros estamos hablando desde el ámbito urbano o estamos como indígenas ya viviendo algunas generaciones en el ámbito urbano. Vemos ahí una falencia en el tema por ejemplo, de producir nuestro propio alimento, de producir, de saber qué es lo que consumimos, qué es lo que comemos. Entonces, en ese sentido, sí hay como una necesidad de promover la agricultura urbana con nuestras organizaciones. En otro lado también, digamos, no sé, los líderes desde generaciones anteriores nos han dejado un legado muy importante, que es el tema de la educación. Hay muchos líderes referentes, por ejemplo, para nosotros que lucharon porque los indígenas podamos acceder a una educación formal. Y en ese sentido, digamos, hay algunos jóvenes, generaciones que ya se han educado y tienen algunos conocimientos. Entonces, lo importante de esos conocimientos no es solo como para nuestro desarrollo, beneficio personal o familiar, sino también creemos importante que se debería realizar como una labor social, humanitaria, como comunidad a la que nos pertenecemos, sea del ámbito del conocimiento que nosotros tengamos, pero sí es importante eso, compartirlos y aplicarlos con nuestra misma comunidad, principalmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, les decía que los pueblos, la realidad de los pueblos indígenas en la actualidad es diferente a lo que es en el campo como en la ciudad. Los pueblos indígenas en la ciudad, por supuesto, tenemos territorios ancestrales y también nuevos asentamientos nuevas territorialidades que se han generado producto de la movilización del campo a la ciudad, en el caso de Quito. Entonces, por tanto, digamos, hay contextos distintos que en la ciudad, por supuesto, que, digamos, el tema de la moda, la influencia de la moda, de la cultura occidental, el racismo mismo, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y ahora las redes sociales ha impactado y también va marcando la vida de los pueblos indígenas y más todavía de los jóvenes o incluso de los niños ahora.
que desde ahí se está formando, se está educando a los niños ahora y se está como generando esa conciencia. Entonces nosotros, sin embargo, pese que hay, por ejemplo, hay algunos sectores que sí han renegado, digamos, o se han, digamos, han renegado como su ser indígena, más bien identificándose como mestizo. Sin embargo, quienes hacemos conciencia de la importancia o de que queremos seguir siendo jóvenes indígenas y seguir viviendo en este contexto urbano, no sé de qué forma, pero avanzar como pueblos indígenas en el contexto urbano, en donde hay la influencia de otras culturas y sobre todo una cultura dominante. Entonces nosotros sí tenemos hemos hecho esas reflexiones de que queremos seguir viviendo con nuestra propia filosofía, con nuestras costumbres, con nuestro idioma, fortaleciendo el tema de los conocimientos, las relaciones entre padres, hijos, entre comunidad, en el respeto hacia los abuelos, por ejemplo. Y entonces una forma de sobrellevar las adversidades que se presentan en las ciudades ha sido como estar organizados para tener nuestros propios espacios y de esa forma seguirnos fortaleciendo personalmente y también así con el resto de personas, de compañeros que están en la ciudad. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, hay algunas expresiones que cuando como indígenas decimos queremos seguir viviendo como pueblos indígenas con nuestras costumbres, con nuestra filosofía. Por ejemplo, hay algunos, nos desacreditan como ese pensamiento. Por ejemplo, dicen los indígenas quieren seguir viviendo en las cavernas, que somos como antitecnología, antidesarrollo, que estamos en contra de todo eso y que lo ven como absurdo. Entonces nosotros a eso sí queremos decir que, por ejemplo, el hecho del desarrollo de las tecnologías creo que es algo inherente al desarrollo de las sociedades, al desarrollo de la cultura mismo, porque a lo largo de la historia todas las sociedades han generado tecnologías que ayudan a mejorar las actividades. En ese sentido, nosotros, por supuesto, no vamos a estar como aislados de esa realidad. Más bien, qué mejor que tener como esas tecnologías que ayuden a mejorar nuestras actividades. Sin embargo, creo que sí hay que tener o hay que hacer un análisis, una reflexión, una crítica del uso de esas tecnologías. Y me estoy refiriendo sobre todo a las redes sociales, ahora el Internet mismo, los medios de comunicación, que por ejemplo a través de eso se está transmitiendo un pensamiento, una forma de entender el mundo única. Y no recoge eso, digamos, no se transmite un contenido diferente de la diversidad cultural que existe en el país, en el mundo, de algunos conocimientos que son importantes como también que presentarlos a la sociedad y al mundo, que pueden ser aplicables, y hemos visto en el tema de la pandemia mismo, a la ausencia del Estado, a la falta de atención de parte del Estado hacia algunas comunidades, a los pueblos indígenas, inclusive en las ciudades. Aquí fue muy difícil, digamos, en el tema de las ciudades con lo de la pandemia. Sin embargo, esos conocimientos ancestrales, tradicionales, que están en las comunidades, que están en las familias de los pueblos indígenas principalmente, eso sí ayudó a mejorar, por ejemplo, a combatir, a encontrar como alternativas para enfrentar el tema de la pandemia a nivel de la salud. Y de igual forma, por ejemplo, a nivel inclusive de la alimentación. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Que al menos aquí en Ecuador hubo desde las comunidades, las familias, digamos, las familias en las comunidades mandaron a sus otras familias productos, digamos, hierbas o medicinales hacia las ciudades para que ellos puedan de alguna forma solventar y curarse, digamos, ante la ausencia porque no daba respuesta el sistema de salud del Estado. Entonces, lo que tocó o cómo nosotros pudimos responder a esa realidad fue como retomando todos estos conocimientos que están en las comunidades, están en las familias. Sin embargo, eso
digamos, sí, no hay un reconocimiento de eso, no se dice que, sí, estos, digamos, la medicina tradicional sí ayudó a solventar el tema de la pandemia. Entonces, más bien solo se ha invisibilizado eso. Sin embargo, como pueblos, sí sabemos que eso ayudó mucho a nuestra misma gente. Entonces, eso podría decir respecto a los sueños que tenemos aquí desde Ecuador. Muchísimas gracias, Curia Tupaña, con ustedes, amigas y amigos, en este espacio de Hora Constituyente, conversando a raíz justamente de qué sueños tienen las juventudes en esta vía ya la bicentenaria de cara a los cambios estructurales que rugen, que suenan con fuerza en unos momentos desde diferentes territorios del continente. Y Curi nos indicó que un tema fundamental es el tema de la reconstrucción o construcción de las identidades, más allá de si estás en el área rural o en el área urbana, ¿sí? La identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Y nos planteaba entre líneas un elemento fundamental, una identidad que no sea un proceso de la individuación, sino una identidad colectiva, de pertenecer a un entramado, ¿sí? Creo que es un elemento fundamental para los nuevos estados que se tiene que pensar, para la nueva sociedad que se tiene que pensar. Ya no pensarnos como individuos, sino como comunidades, porque la modernidad, con una de sus herramientas potentes que ha destruido al sistema tierra, justamente ha sido con la individuación y el individualismo. ¿Sí? El otro elemento que nos planteaba Curie era la defensa y la reconstrucción de los territorios y los autogobiernos. Y de allí sacaba, ojalá, los 21 derechos, ¿sí? Colectivos individuales de los pueblos que ya están, indicaba ella, en la Constitución Política del Ecuador. ¿Por qué están allí en la Constitución de la Política del Ecuador? Porque los pueblos del Ecuador han luchado con vehemencia en los últimos años para hacer nuevos procesos constituyentes. No se alcanzó a donde se tenía que llegar, no se alcanzó, por eso hay sueños, ¿sí? Pero ahí están. Y finalmente nos planteaba la necesidad de la salud intercultural, ¿sí? Alimentación, soberanía intercultural. ¿Sí? Fundamentales también las propuestas estas que nos plantea Curi. Muchísimas gracias, Curi, desde el mundo quechua. Estamos conversando, amigas y amigos, en la Hora Constituyente, que es una producción del espacio Codeca. Hoy, en la Hora Constituyente, junto con las radios de FEJER de aquí de Guatemala, al medio de comunicación del Carajo de Colombia, estamos con Racinacuy del Ecuador, ¿no? Estamos también con el canal de Juventud Plurinacional. Hay algunos mensajes, hay varios mensajes que nos llegan. Amigos, por favor, envíe sus mensajes que aquí vamos a leer y leemos siempre sus mensajes. Dice Codeca Los Lobos Jutiapa, saludos de la parte alta de Jutiapa a todos los que hacen este espacio para seguir en la lucha. Vamos por una asamblea popular plurinacional. Adelante, compañeros, por el buen vivir, dice el compañero de Codeca Jutiapa. Dice Gilmer Ordóñez, felicidades jóvenes desde Jutiapa. Jutiapa nos está mirando. Muchísimas gracias, Jutiapa, por mirarnos. Así que usted atento. Vamos a ir, son las 9:48 de la mañana, aquí en Centroamérica, en la parte sur, en Ecuador y en el Perú, son las 10:49. Nos recordaba Claudia en la introducción, ¿sí? Que es importante repensar o pensar, tomar en cuenta en la construcción de los nuevos estados y de las nuevas sociedades a través de la Asamblea Constituyente, utilizar otras herramientas. Eso fue uno de los mensajes que nos dejó Claudia en su intervención inicial, que se fue después de haber intervenido, porque decía ella, parafraseando a una de las poetisas que mencionaba, no podemos construir casa nueva con las mismas herramientas que se construyó en la casa del patrón. Es decir, las herramientas del patrón siempre te va a llevar a construir casa similar a la casa patronal. ¿Qué significa eso? Tenemos que repensar no solo los contenidos, sino también el cómo y con qué construir, ¿no? Esas propuestas que estamos soñando. Voy a dejar el micrófono a Elda Aguaré y luego a Jenny y luego a Curi para que en cuestión de 2 minutos a lo mucho nos digan cómo podríamos construir, poner en marcha esos sueños de cambios que ellos consideran que es necesario hacerlo en sus respectivos territorios. ¿Con qué herramienta? ¿Cómo podríamos hacer esos cambios? Elda, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues para mí, como mujer maya y también como joven, cómo construir esos sueños de cambios estructurales
pues una de las herramientas que debemos de utilizar es convertirnos en comunicadores, dar a conocer desde los medios alternativos, desde los medios que manejamos, ¿verdad? Como pueblos, hacer comunicación intercultural desde nuestros idiomas, desde nuestro sentir, mística desde los pueblos, ¿verdad? Dando a conocer lo que es, lo que pasa desde los territorios. Porque el sistema, pues, nunca da a conocer eso, o sea, nunca lo van a hacer porque sabemos muy bien de dónde vienen, a dónde van. Entonces, nosotros, los pueblos, tenemos que usar esa herramienta que tenemos en mano y no dejar, ¿verdad?, de que otros, que los medios corporativos lo siguen haciendo por nosotros, diciéndonos mentiras, ¿verdad?, como verdades. Entonces, los pueblos tenemos que convertirnos en comunicadores, romper el cerco mediático. Lo otro es organizarnos desde las comunidades, porque el sistema neoliberal nos ha enseñado el individualismo. O sea, ya no existe eso de que organizamos nuestros propios gobiernos, que los pueblos ponemos nuestra propia justicia. Pues hoy en día en las comunidades se ha perdido todas esas prácticas porque el sistema nos ha impuesto todo, hasta desde nuestra forma de comer, nos venden chatarras hasta los más rincones de Guatemala. También todo eso, ¿verdad? De los medios de comunicación, las iglesias, centros educativos, todo influye. Pero las juventudes, los pueblos tenemos que formar, tenemos que autoformarnos, ¿verdad? Desde las comunidades, organizándonos como juventudes, y creo que ya lo estamos haciendo desde el movimiento Codeca, pues estamos trabajando duro, ¿verdad? Moviendo contenidos desde los diferentes medios de comunicación que tenemos, y también salimos a organizar jóvenes en las distintas comunidades. Y eso son una de las cosas que tenemos que seguir impulsando para seguir caminando en el proceso constituyente plurinacional para el buen vivir de los pueblos, que los mismos pueblos, que las mismas juventudes seamos los protagonistas dentro de la nueva constitución política. Eso, y pues también la comunicación comunitaria, la organización comunitaria, son una de las, para mí, las dos herramientas que debemos de seguir impulsando. Elda Aguarré, desde el mundo quiché, maya quiché, nos indica entonces que las herramientas, en primer lugar, una de las herramientas es la comunicación. ¿Sí? Convertirnos, usted y yo, especialmente si eres joven, convertirte en comunicador, pero comunitario, indica ella. El otro elemento es el tema de la organización. Como átomos, como francotiradores, a lo mucho que vamos a llegar es a unos cuantos eslogans y ahí nos quedamos y nos cansamos y desaparecemos. Tenemos que organizar. Y ella indicaba que en este proceso de organización, que mejor si organizamos a la juventud como los sujetos constituyentes. Porque, ojo, nos han enseñado, tanto en las facultades de Derecho como Ciencia Política, que los asuntos de Asamblea Constituyente es asunto de los honorables, de los abogados constitucionalistas. Falso. Ecuador, Bolivia, Venezuela nos han enseñado, y Chile nos está enseñando, que no es asunto de honorables, de destacados intelectuales solamente. Es asunto de pueblos, pueblos constituyentes. Nos dice, para pasar el micrófono a Jenny, a Puno y luego a Curi, nos dice Telma Cabrera, saludos hermanas desde Retaluleo. Telma Cabrera, muchas gracias por seguirnos. Dice Rodrigo Carrera, saludos desde Shela. Estamos leyendo el canal de Radio Victoria Guatemala. Y Juana Sos Castillo Carrillo nos dice, hola familia Codeca, aquí siempre en la lucha 100% y colaborar en todo aspecto, en todos los aspectos valiosos. Muchas gracias Telma, Rodrigo y Juana por seguirnos, y usted amiga y amigos, ya saben los canales donde transmitimos esta hora constituyente, poner su mensajito y lo vamos a leer. Adelante por favor Jenny con la misma pregunta. ¿Cómo hacer esos cambios? Tiene máximo 2 minutos, son 55 para ir cerrando al exacto esta transmisión. Adelante Jenny. Muchas gracias, hermano. Y bueno, el cambio, nuevamente voy a apelar a la hermana que mencionó, la comunicación es muy fundamental. La educación y la comunicación, vuelvo a recalcar, tenemos que
generar cambios en la educación, hacer una estructura política que pueda permitir el acceso libre a la educación y a su vez también enseñarles a nuestros hermanos menores que ya van creciendo en base a esta educación, que la comunicación es fundamental para el pueblo indígena, para que se pueda, pueda interpretar, pueda comunicarse, pueda defenderse, pueda indicar sus raíces, informar de dónde proviene, indicar su cultura, su zona, sus raíces, para que así de esa manera no pueda tener ningún miedo, ningún temor, porque hoy en día vemos que los mismos medios de comunicación, en vez de apoyar a los pueblos indígenas a poder luchar por una cultura nueva, por una, no cultura nueva, pero por una cultura que venimos luchando años tras años, nos atacamos unos a otros. Yo veo como comunicadora, veo como mis colegas, en vez de poder luchar por un cambio, se atacan por el tema de interpretación, porque uno ya llega al poder y habla quechua o habla aymara y se atacan. Y eso no está bien. Lo que debemos hacer es, nosotros como jóvenes, es cambiar. Hacer que la educación pues ayude a nuestros jóvenes para que puedan perseverar, para que puedan seguir aprendiendo más de su cultura, aprendiendo un poquito más del apoyo del Estado, asimismo también comunicarnos entre nosotros, porque nosotros a través de la red y a través de UMA estamos manejando este liberalismo para que ya no tengan barreras, ya no tengan brechas que les pueda impedir a poder seguir adelante, para poder seguir identificándose de dónde provienen. Por ello es que siempre a través del programa de Wiñan Pacara, que sale los días miércoles, impulsamos esto, ¿no? A través de nosotros utilizando la comunicación, informando a nuestros hermanos que nos escuchan a través de todas las regiones y quizás a través internacional. Hacemos que tocamos temas como el convenio 91, las leyes, todo lo que les puede ayudar para que estos jóvenes les indiquemos que no estén solos, o bueno, no están solos, ¿no? Porque nuestros hermanos ya que ahorita se encuentran en edad han luchado por esto. Entonces, a través de estos programas ayudamos a fortalecer nuestra cultura, nuestras costumbres, de dónde venimos, cómo somos, porque hay mucha riqueza y en nosotros está defender a la madre naturaleza, en nosotros está identificarnos con la madre naturaleza, porque tenemos mucha contaminación, tenemos mucha violencia contra nuestra madre tierra, y así poco a poco quienes van ganando es la modernidad y no nuestra cultura. Entonces, por ello es que tenemos que utilizar la comunicación y la educación. Por Educación, eso, educación y comunicación nos cierra su intervención Jenny Magolia desde Puno, Perú, desde el espacio de la Unión de Aymaras. Curi, adelante por favor, sus 2 minutos. Sí, lo que quería decir es, por ejemplo, desde la experiencia de acá de Ecuador, nosotros creemos que no basta con que esté en las leyes, en la Constitución, esté reconocido como los derechos colectivos, que el Estado tenga un carácter intercultural, plurinacional. Sin embargo, vemos que ya en la implementación, ya en el quehacer cotidiano, ahí hay muchas falencias y hay mucho camino todavía por recorrer. Está muy bien que esté ya en la Constitución, sin embargo, creo que hace falta como una transformación cultural, social, y eso solo se lo hace en la disputa día a día, en los espacios, en las discusiones, en los debates, en todos los lugares donde nos encontremos, inclusive a nivel de la educación, del aprendizaje, de la filosofía misma. Creo que eso se debería como profundizar, generar como esos debates, ya sea en el entorno familiar, individual, comunitario, y por eso es muy importante la organización. Y nosotros desde acá, como jóvenes, sí vemos como que hay como, al menos en la ciudad, hay una falencia en ese sentido, que ahora pocos nos estamos como organizando, sino estamos como cada uno de manera individual, realizando o sobreviviendo a las necesidades que existen. Sin embargo, por eso sí creemos que es importante generar como estos espacios de convivencia, de encuentro, ya sea para tratar de cualquier tema, ya sea temas de mujeres, ya sea temas de niños, de jóvenes, del arte, de la cultura, del desarrollo del idioma,
en el aprendizaje para cualquier ámbito, sí creemos que debemos encontrar como esos espacios de encuentro nuestros para seguir fortaleciendo y para que ahí viva y se pueda vivir como pueblos indígenas, para que podamos desarrollar ese idioma, pero ya desde la conciencia. O sea, no solo como que, digamos, es difícil, por ejemplo, a quienes hemos perdido como un poco el idioma ancestral. Entonces, es difícil como retomar eso. Pero yo creo que estamos en ese camino, creo que hay una intención, un interés, y lo importante es generar como estos espacios para que ahí podamos seguir reproduciendo y desarrollando nuestra propia cultura y nuestro idioma. Muy bien, organización y reencuentro. Eso es la propuesta de cómo avanzar hacia los procesos de cambios estructurales que se sueñan desde la juventud. Y siempre recordando en este programa de la hora constituyente el camino para avanzar hacia los procesos constituyentes: organización, comunicación, formación, educación, pero siempre a través de lo que es el consenso de las reglas, digamos, de la democracia liberal. Todavía tenemos que utilizar ello. A eso se llama proceso constituyente o convención constituyente. Voy a dejar el espacio para que Radio Fejer haga la cortina de cierre. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por seguirnos en estos espacios. Ha sido una transmisión bajo el título de Juventudes y Transformaciones Estructurales. Muchas gracias. Anabela López nos escribe también desde Jalapa, y a toda la gente que nos está escribiendo, por favor, el siguiente miércoles a las 9 horas Centroamérica hasta las 10 seguimos con Hora Constituyente. Hoy conversó con ustedes las compañeras Elda, Jenny, Claudia y Curi desde diferentes territorios de Abya Yala. Adelante, Fejer, con la cortina. La Hora Constituyente Plurinacional, un espacio que abordará para qué y por qué impulsar procesos constituyentes plurinacionales en las repúblicas de Abya Yala. Contar que se busca consensuar e implementar. Hablarán para los pueblos desde los pueblos. Las voces plurinacionales. La Hora Constituyente Plurinacional, una producción del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Escuche los miércoles de 9 a 10 de la mañana por medio de la 1420 AM, la Hora Constituyente Plurinacional, un espacio donde se expondrá la mirada de los pueblos para la construcción del Estado plurinacional. Radio Fejer, comunicando buen vivir.